El tema del presente vídeo es sobre microredes de energía eléctrica. Por razones logísticas lo hemos dividido en dos partes. Esta es la primera de ellas. ¡Comenzamos! El contenido incluye estos 4 puntos que se muestran en la diapositiva. La energía es el recurso que ha permitido a la humanidad mejorar su calidad de vida. Conlleva aspectos económicos y ambientales que requieren un manejo eficiente en las diferentes instalaciones, pero también una conversión energética de sus fuentes, es decir, nuevas formas de producir energía. Dentro de los desafíos actuales de la energía, el principal es el calentamiento global. Esto requiere, por tanto, una transición energética, es decir, un cambio en la forma de producir y de consumir la energía. Es también importante recordar que la energía se usa en muchos sectores y muchas aplicaciones, y que también es el desafío que ese uso pueda ser accesible a un precio económico y con calidad. Tradicionalmente la energía para transportarse de sus fuentes hacia los puntos de uso ha utilizado una red, y esta red tiene un sentido radial que con el tiempo ha sido reforzada con más líneas o más rutas de acceso para poder mejorar su confiabilidad. Sin embargo, con la nueva tecnología esto ha cambiado y el flujo eléctrico ya puede tener varias direcciones. Esto se debe principalmente a la incorporación de fuentes de generación renovables que van a estar más cerca de las cargas. También el hecho de tener sistemas de almacenamiento de energía. Además, la incorporación de herramientas de control y gestión basadas en inteligencia artificial. Y en ese entorno, la red principal permite poder segmentarse en algunas redes más pequeñas que son conocidas como microredes, con el objeto de poder adaptarse mejor a las necesidades y características de las cargas. Por tanto, podemos mencionar lo que sería el concepto de microred, es decir, nos referimos a un grupo de cargas interconectadas y fuentes de energía distribuidas dentro de límites eléctricos muy bien definidos que actúan como una unidad controlable respecto a la red principal. Dentro del entorno de una microred encontramos los siguientes aspectos. Tecnología. Esto nos da una mejor gestión utilizando herramientas digitales y de inteligencia artificial como se mencionó anteriormente. Políticas. Se refiere a la creación de políticas relacionadas con incentivos económicos, así como también normas técnicas para su operación y mantenimiento y también su gestión administrativa. Estas pueden ser a nivel nacional, municipal, etc. Otro aspecto a considerar es el financiamiento. El hecho de tener una base estable de clientes ayuda a la recuperación de la inversión inicial en los proyectos de la microred, a pesar de que el costo de las fuentes renovables por lo general puede ser alto. Y por último, las personas. Los objetivos de la microred están directamente relacionados con las partes interesadas. Esto incluye no solamente en la construcción de la red, sino también en la operación y su mantenimiento. Siguiendo con el tema de microredes, podemos hablar de los diferentes tipos que existen. El primero sería el de respaldo. Aquí opera solamente cuando la red principal se cae y por tanto la generación debe tener capacidad de cubrir al menos las cargas críticas. El siguiente tipo es la microred aislada. Aquí nunca se conecta a la red principal. La generación debe tener capacidad de cubrir toda la carga y el acceso a la red o al lugar geográficamente es complicado. Un tercer tipo de microred es la híbrida o en paralelo. Esta se caracteriza porque opera en periodos conectados a la red principal, pero también en otros periodos de manera autónoma.
Su operación se determina por el costo de energía, la salida de la red principal y la disponibilidad de combustibles. También debe contar con suficiente generación para poder cubrir las cargas críticas, pero lo cual no limita a que no pueda cubrir las cargas no críticas. Entre los atributos básicos de una microred está en que requiere fuente de energía, ya sea renovables o no renovables. También que tenga varias cargas, es decir, que sirva a varias acometidas y por tanto requiera una red de distribución. Por otra parte, si estamos hablando de una red híbrida, se requiere un punto de acoplamiento entre la red híbrida y la red principal, tal como se mira en la imagen, y que sirva a una área geográfica determinada. Ya cuando hablamos de microredes más sofisticadas, es decir, más avanzadas, podemos encontrar las siguientes características. Primero, que tengan una alta participación de energía renovable. Segundo, que se tome en cuenta que la energía renovable como fotovoltaica, eólica, es muy variable, es decir, que no es predecible su producción. También que se tenga una cobertura de la carga que no sea necesariamente a base de energía proveniente de los combustibles. También que se utilicen controles y telemetría. Adicionalmente, que se tenga alguna forma de almacenamiento de la energía, ya sea con baterías, volantes, ciclos térmicos. El volante es un dispositivo que almacena energía cinética mediante la rotación de una masa a alta velocidad. También que el servicio de la red no se limite exclusivamente a energía, puede combinarse con otros servicios como podría ser climatización, agua, etc. Y también que exista una alta participación de las partes interesadas, es decir, de la comunidad, de los usuarios y aún de las propias empresas distribuidoras. Entonces, ¿qué diferencias encontramos de una microred respecto a una red principal o convencional? La primera sería que el flujo de energía es bidireccional. En una red convencional, como sabemos, el flujo de potencia va solamente de la fuente hacia la carga. Otra diferencia es que la microred puede operar conectada a la red principal o de forma aislada. También la microred puede seguir operando aún en caso de una falla en la red principal. Esto como tal ayuda mucho cuando se trata de fallas generales del sistema. Otra característica de una microred es que por lo general la longitud de su red de distribución no es muy larga. Y también la gestión y operación y mantenimiento de una microred no necesariamente va a depender de una empresa eléctrica. También se puede dar el caso en el cual la propia comunidad puede realizarlo. ¿Qué métricas o factores se deben de considerar en el diseño de una microred? Primero que todo, tomar en cuenta la protección. Esto se refiere a la seguridad contra accidentes y lesiones de personas y daños a los equipos, principalmente en el caso de desastres naturales. También se debe tomar en cuenta la confiabilidad, es decir, mantener el servicio funcionando. A mayor tiempo de funcionamiento, por tanto, mayor confiabilidad. El otro aspecto es la resiliencia, es decir, que se tenga una capacidad rápida y efectiva de respuesta frente a eventos y fallas en el sistema. Otro aspecto es la sostenibilidad, es decir, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. El otro aspecto se refiere al factor económico, o sea, la rentabilidad. Que el costo o el precio del kilovatio hora cubra todos los componentes, como podría ser los costos de capital, los costos de permiso, los terrenos, la operación y mantenimiento y los costos variables como combustible, tasas de interés, etc. Esto es lo que se conoce en el ámbito de tarifas como el costo nivelado del kilovatio hora. Por sus siglas en inglés LCOE, que es
básicamente el costo nivelado de la energía. Y por último, también otro parámetro es tomar en cuenta la seguridad contra amenazas físicas y digitales a las personas, activos y sistemas cibernéticos. Ya que hemos avanzado en algunos términos de lo que son las microredes, podemos preguntarnos qué beneficios nos traen. Podemos empezar primero que todo que mejora la resiliencia. La microred tiene una velocidad de reacción más rápida porque se adapta mejor para resistir el impacto de las fallas, incluyendo las amenazas ambientales o catástrofes naturales. También se tiene un incremento en la confiabilidad de la red. Usualmente una red de distribución más corta, con más redundancia, va a tener mayor confiabilidad que una red que tenga ramales muy largos y muy lejanos, como sucede con lo que sería una red principal. También encontramos menores costos de inversión con respecto a otras alternativas. Por ejemplo, extender una red principal a puntos muy lejanos o bien añadir grandes centrales generadoras para cubrir áreas o cargas relativamente pequeñas va a ser más caro que si tenemos una microred. También encontramos menores costos de operación al incorporar acciones como las siguientes. Primero, las unidades de generación son más eficientes cuando operan niveles mayores de carga. Esto se logra al agrupar varias cargas, es decir, que en lugar de tener una planta de emergencia para una carga pequeña que va a estar funcionando a un 20, a un 30%, podemos agrupar varias cargas y lograr niveles de carga en el generador que van a ser mucho más eficientes su rendimiento al estar con niveles de carga más altos. También encontramos que se tienen herramientas para reducir la demanda en las horas pico, ya sea suministrando el pico con energía almacenada, que es lo que se conoce como load shedding, o bien trasladando la carga a otras horas, que es lo que se conoce como load shedding. Otro aspecto también importante es que hay mayor selectividad para escoger la generación más económica y la longitud también de las microredes es menor a la red principal y por tanto sus pérdidas van a ser menores. Otro beneficio es la flexibilidad para optimizar los costos de energía al tener un mejor control de los precios, es decir, que podemos blindar relativamente los incrementos de precios de combustibles. También podemos obtener otras fuentes de ingreso utilizando las microredes que nos pueden ayudar a compensar los costos de capital. Ayuda al medio ambiente, como mencionado. Aquí se producen energía a través de fuentes renovables y en menor cantidad las emisiones de CO2. También el hecho de que se tenga una microred va necesariamente a requerir que la ciberseguridad de la misma sea reforzada. Es más fácil cuidar o vigilar una red pequeña que una red grande. Y por último, podemos mencionar que incorpora valores económicos y sociales a la comunidad. Fin de la primera parte. Continúe en el video parte 2. Gracias.